Bien, bendice a todos los que ya están aquí. Trae con bien a aquellos que vienen hacia este lugar. Te pedimos esto y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar su lugar y hoy comenzamos un nuevo tema en el libro, en la carta de Primera a los Corintios, comenzando el capítulo 12, acerca primeramente de los falsos dones espirituales o de los dones espirituales falsos, ya que así como en el tiempo de los Corintios sucedió eso, pues a través de la historia de la iglesia siempre ha estado sucediendo esto. Y pues hoy vamos a ver aquí en estos capítulos, porque el apóstol Pablo se toma capítulo 12, 13 y 14 de Primera de Corintios para hablar precisamente de ese tema, que es los dones espirituales. Así que vamos a contestar varias de las preguntas, ya que existen también muchas preguntas en torno a los dones espirituales, los cuales vamos a responder a medida que avancemos en estos tres capítulos 12, 13 y 14. Hoy pues no vamos a poder abarcarlo todo, pero vamos a seguir con nuestra manera de estudiar versículo por versículo, línea por línea, capítulo por capítulo, palabra por palabra, hasta que tengamos un buen entendimiento de lo que nos enseña la palabra de Dios referente a los dones espirituales. Y algunas de las preguntas que vamos a responder son: ¿qué son los dones espirituales? Si alguna vez se han preguntado. ¿Cuántos hay? ¿Son importantes? ¿Cuántos tengo? ¿Cómo sé que son los dones espirituales? ¿Puedo buscar ciertos dones? ¿Cómo entiendo su propósito? ¿Qué hay de los dones milagrosos, como el de idiomas y la sanidad? ¿Están vigentes todavía? También, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Posee todo cristiano la plenitud del Espíritu Santo? ¿Siguen vigentes todos los dones? Si no, ¿cuáles? ¿Cómo cesaron y por qué? ¿Qué es el don de idiomas o lenguas? ¿Qué es el don de sanidad? ¿Se pueden falsificar los dones? Y ahorita vamos a ver eso. ¿Cuál es el don más importante? Así que esas y otras preguntas que seguramente van a surgir acerca de este tema. Y antes de seguir adelante, vamos a leer el pasaje. Hoy solamente pues vamos a hacer la introducción, aunque ya no en detalle, porque ya se hizo una introducción el viernes pasado durante el servicio. Así que para avanzar un poco más rápido, pero vamos a leer los primeros 3 versículos de este capítulo 12 de Primera de Corintios. Los invito a que lean conmigo, me siguen con sus ojos. Dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Así que necesitamos saber qué es lo que significa todo esto, y para ello pues hay que ver un poco del trasfondo de la cultura
de los Corintios. Y como hemos estado viendo a través de estos 11 capítulos que hemos estado estudiando de esta carta, pues hemos aprendido varias cosas acerca de lo que estaba sucediendo en la iglesia en Corintio. Primeramente sabemos que esta iglesia fue establecida por el apóstol Pablo durante su segundo viaje misionero, lo cual podemos leer allá en el libro de los Hechos, el capítulo 18. Y Pablo pasó año y medio ahí en ese lugar, en esa iglesia, y durante esos 18 meses estableció a los santos, edificó la iglesia, luchó contra sus enemigos, y al final de ese tiempo, pues partió. Luego llegaron otros pastores que siguieron ministrando a los corintios, siendo el ministerio fundamental de Pablo, pues el de poner el cimiento. Pero poco después de la partida de Pablo, surgieron graves problemas morales y espirituales en la iglesia de Corintio, tan graves que esta primera carta trata exclusivamente con todos esos problemas. Tal vez se preguntarán cómo es que Pablo, si no estaba ahí, se enteró de lo que estaba sucediendo en la iglesia. Bueno, pues Pablo tenía 3 fuentes básicas de información sobre lo que estaba sucediendo en la iglesia en Corintio. Como vimos ya en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 1, donde dice que algunos de la casa de Cloé vinieron y le contaron sobre los sucesos en Corintio. La segunda fuente la encontramos al final de la carta, donde Pablo menciona, dice: me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Estos 3 hermanos pues llevaron información a Pablo. Y también, como vimos, una carta que los corintios le escribieron, porque es cierto que había muchos hermanos ahí que pues eran faltos de discernimiento, pero había algunos que tal vez decían, esto como que no va aquí, como estas cosas que están sucediendo aquí como que no son. Así que por medio de una carta le mandaron preguntar a Pablo acerca de los temas que hemos estado viendo. Así que por estos 3 medios fue que Pablo se enteró de lo que estaba sucediendo en la iglesia. Y a partir de esas fuentes de información que el apóstol estaba recibiendo, pues asimismo él fue informado sobre los problemas que estaban ocurriendo en la asamblea, y asimismo, en respuesta también a la carta, a la información de Cloé y los otros 3, pues él comienza, aunque sea por escrito, ¿verdad?, a darles información de cómo resolverlos y cómo resolver esos problemas, ¿verdad? Ahora, solamente para recordar algunos de los problemas que ya hemos visto y que el apóstol Pablo pues ya ha dado solución a ellos. Si se recuerdan que los corintios tenían problemas de división, ¿sí? Con eso comienza la carta. Tenían divisiones en todos los sentidos, estaban divididos sobre la opinión humana, estaban divididos en cuestiones insignificantes, estaban divididos sobre filósofos humanos. Recuerden que a los corintios les gustaba mucho filosofiar. Estaban divididos sobre la sabiduría humana, ¿sí? Tenían grupos de personalidades, porque como les gustaba mucho la filosofía, y también antes de ser creyentes, pues cada uno de ellos tenía su filósofo favorito.
Así que pues tenían su club de filósofos favoritos y pues todo esto lo trajeron a la iglesia Corintio, ¿sí? También pues manifestaban su carnalidad, eran sexualmente pervertidos, de modo que en la congregación había tanto fornicación como incesto, había mundanalidad, o sea, preocupación por las cosas del mundo. Les gustaba mucho asistir a las cortes, porque en esa cultura les gustaba mucho demandarse unos a otros. Así que cuando vinieron a la iglesia, pues también empezaron a demandarse entre los hermanos. Les gustaba mucho todo eso de tener discursos sobre filosofía, sobre política y todo eso. Había rebelión contra la autoridad apostólica, falta de disciplina, tenían conflictos matrimoniales. Ya ven que vimos conflictos entre solteros también. Había cierta libertad abusiva, había idolatría, egoísmo, orgullo, había adoración demoníaca, había insubordinación de las mujeres, ¿sí? El feminismo, el abuso de los dones de Dios que Dios había provisto para hombres y mujeres. Y lo último que vimos fue el abuso de la cena del Señor y el abuso del banquete del amor, ¿sí? Así que todo eso es lo que hemos cubierto en 1 Corintios, todo lo que ellos estaban haciendo mal en la iglesia. Y ahora, pues, a todo eso hay que añadir la perversión de los dones espirituales. Y ese es el contexto en el que se escriben estos 3 capítulos, o Pablo escribe estos 3 capítulos. Así que, pues todo eso estaba sucediendo en la iglesia en Corintio. Ahora, al estudiar con atención esto, vamos a ver todavía muchas cosas más, porque la manera de vivir que ellos tenían anteriormente en su cultura, todo eso lo atrajeron hacia la iglesia, ¿sí? Y de alguna otra forma trataron de buscar que cupiera dentro todas esas actividades que llevaban anteriormente en sus vidas. De alguna manera, cuando se vinieron a la iglesia, quisieron acomodarlas dentro de la iglesia, ¿sí? Y pues no, ¿verdad? Ahora, creo que no solamente eso sucedió en aquel entonces, sino hoy en día sigue sucediendo. Por ahí se oye de algún movimiento y no falta que algunos creyentes quieran traer eso dentro de la iglesia. Pues si se practica allá afuera, pues tal vez lo podemos practicar aquí adentro, lo podemos practicar dentro de la iglesia, le podemos hacer algunas modificaciones y pues, ¿verdad? Pero pues no, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo ha establecido ciertas reglas, ¿verdad?, para su iglesia, y pues debemos de ser obedientes en cuanto a lo que Él demanda de las actividades que se deben llevar en la iglesia. Cuando no entendemos lo que es la iglesia, entonces podemos pensar muchas cosas acerca de la iglesia. O sea, hay personas que piensan que la iglesia pues es un lugar donde pues varias personas de la misma religión pues se congregan ahí para convivir, comer. Es como un club, ¿verdad? Otros piensan, ¿verdad?, que pues es un lugar donde solamente va uno cuando nace para que lo bauticen, cuando se casa para que lo casen y cuando se muere, pues también. Y solamente piensan que la iglesia es para esas actividades, ¿sí? Pero la iglesia es mucho más que eso. La iglesia es un organismo vivo. Es el cuerpo de Jesucristo. Jesucristo
Bueno, Dios se encarnó en Jesucristo y cuando Jesucristo estuvo sobre la tierra, Él llevó a cabo precisamente lo que vamos a ver, todos esos dones espirituales, Él los demostró, ¿sí? Los hizo en carne propia, ¿sí? Ahora, Él partió del mundo en su forma humana, pero estableció la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Él está ausente en cuerpo, pero la iglesia está presente. Y la iglesia, por ser su cuerpo, también debe de operar bajo el mismo poder del Espíritu de Dios. Así como Jesús, Dios al encarnarse en Jesús, puso a un lado ciertos atributos para poder ser Dios, para poder ser hombre. Y a través de Jesús operaba el Espíritu de Dios. Los milagros que Jesús hizo, las señales, en realidad fueron hechas por medio ¿de quién? Del Espíritu Santo a través de Jesús. Pues hoy en día también las señales o lo que la iglesia debe de hacer, también debe de operar bajo ese mismo poder del Espíritu de Dios. Por eso es que el Señor Jesús dio a su iglesia, a su cuerpo, dones espirituales. Y los dones espirituales no es lo mismo que las habilidades humanas. Todos tenemos alguna habilidad, ¿sí? Algunos saben dibujar muy bien, por ejemplo. Y a mí si me dicen dibujar, no hombre, cuidado. Pero hay personas que no sé cómo le hacen, pero rápidamente dibujan y lo hacen muy bien. ¿Por qué? Porque tienen esa habilidad humana de hacer esas cosas. Otros pues tienen otras habilidades, pero los dones no son habilidades humanas, ¿sí? Son regalos, son dones espirituales que solamente son otorgados por medio del Espíritu de Dios cuando la persona se convierte a Cristo, ¿sí? Y precisamente eso es de lo cual vamos a hablar aquí. Pero aparte de eso, el hecho de que los dones espirituales se corrompieron o los corrompieron en Corintio fue también en base a la cultura. Como ya vimos todas las demás cosas que estaban sucediendo, era lo mismo que estaba sucediendo en su cultura. Así que lo mismo que, por lo mismo que se corrompieron los dones espirituales, o los corintios corrompieron los dones espirituales, es por lo mismo que estaba sucediendo en su cultura, ¿sí? En aquel tiempo, se practicaba lo que comúnmente se conoce como religiones de misterio. Y las religiones de misterio dominaban aquella región, pues en sí el mundo, ¿verdad? Y lo dominaron por miles de años, es más, hasta el día de hoy, ¿sí? Hasta cierto punto. Y las religiones de misterio tenían muchas formas y diferencias, pero todas ellas tienen una fuente común. Y todo comenzó, la religión falsa comenzó con, ¿se acuerdan con quién? Caín. ¿Con quién comenzó la religión falsa? Caín, ¿sí? Caín y Abel sabían exactamente cómo adorar a Dios porque sus padres, Adán y Eva, le enseñaron. Abel trajo la ofrenda aceptable delante de Dios, ¿sí? Porque él la hizo conforme a la voluntad de Dios. Caín lo quiso hacer a su manera, ¿sí? No trajo el sacrificio requerido, sino que él trajo de todo lo que él había cosechado, ¿sí? Por su esfuerzo humano.
y pues a Dios no le agradó la ofrenda de Caín, ¿sí? Así que desde ahí comenzó, y eso es precisamente la religión falsa. La religión falsa es la manera del hombre de adorar a Dios, ¿sí? Fíjense, y todo eso está basado en opiniones. La opinión de Caín fue que tal vez iba a impresionar a Dios, ¿sí? Si él traía de, ofrenda de todo lo que él había cosechado, ¿sí? Pero Dios dijo no, Dios había establecido cuál era la ofrenda que él aceptaba. Abel fue obediente, ¿sí? Pero Caín lo quiso hacer a su manera. Así que todas las religiones falsas son precisamente opiniones del hombre de cómo adorar o alabar a Dios. Lo cual, aunque sea bien intencionado, porque Caín de alguna manera pues tenía buenas intenciones, ¿sí o no? Podríamos decir, tenía buenas intenciones, pero no era lo que Dios había pedido, ¿sí? Así que hay una gran diferencia. Hoy en día la religión falsa sigue siendo lo mismo. Dice, yo creo que esto le puede agradar a Dios. Yo creo que esto también le puede agradar a Dios, ¿sí? No es lo que puede agradar a Dios o lo que pensemos que puede agradar a Dios. Es lo que Dios requiere. Y si Él lo dejó escrito es para que nosotros, ¿qué? Sigamos las instrucciones. A la manera de Él, no a nuestra manera. Así que la religión falsa pues comenzó ¿con quién? Con Caín. Después de Caín, la religión falsa continuó porque él tuvo pues varios seguidores. Después, si ustedes se acuerdan, ahí en Génesis nos habla de la Torre de Babel, donde quisieron construir esa torre que llegara hasta el cielo y formarse un nombre y pues era una religión, ¿sí? Pero otra vez, la manera del hombre de buscar adorar a Dios, lo cual pues Dios no estuvo de acuerdo. ¿Y qué fue lo que hizo? Les confundió las lenguas, los idiomas, el idioma que hablaban, y ya después pues no se podían entender, ¿sí? Y por esa razón pues todos fueron esparcidos, pero todos ellos que participaron de la construcción de la Torre de Babel, pues llevaron en sí esa semilla de la falsa religión a todas las partes donde se fueron. Por eso es que en todo alrededor del mundo podemos ver que todas las religiones tienen muchas cosas en común, ¿sí? Algunos le agregaron, otros le quitaron, otros lo hicieron un poco más sofisticadas, unos menos sofisticadas, pero en sí todas las religiones del mundo tienen en sí muchas cosas que son similares. ¿Por qué? Porque todas nacieron de la Torre de Babel, ¿sí? Por eso en Apocalipsis se le llama a Babilonia, porque era de Babilonia la Torre de Babel, la madre de todas las rameras. ¿Sí? La iglesia es la novia o la esposa de Jesucristo, la novia, y la falsa religión pues es podemos decir, la prostituta, ¿sí? La ramera. Y Babilonia es la madre de las rameras, ¿sí? Porque ahí se inició la religión organizada, la primera religión organizada. Y un día en Apocalipsis, cuando la iglesia, antes de la tribulación, cuando la iglesia sea arrebatada y la iglesia ya no esté sobre la tierra, pues ¿quién creen que se va a restablecer? La religión falsa, ¿sí? Y va a ser una sola religión en todo el mundo. Y va a ser la ramera, ¿sí? La madre de todas las religiones falsas. Así que, pues eso mismo tenían en Corintio, ¿sí?
además de que por medio de las religiones esas, practicaban lo que se conoce como el éxtasis, donde las personas entraban como en un, este, un trance, ¿sí? Que era provocado por la música, por medio de hipnotismo colectivo, por medio de orgías sexuales, ¿verdad? Ah, todo eso donde el ser humano se salía de sí mismo, ¿sí? A, como dicen por ahí, poner su mente en blanco y actuar, hacer cosas sin que conscientemente la persona se dé cuenta, ¿sí? Y llegar a ese éxtasis porque pensaban que de esa manera se podían conectar con sus dioses, ¿sí? Y también por medio de drogas, ¿sí? Por eso las personas les gustan las drogas porque se salen del mundo y se sienten que se conectan con seres divinos, con Dios, ¿verdad? ¿Eh? Entonces eso se convierte como algo que la gente busca naturalmente, ese éxtasis, ¿sí? Así que todo eso era lo que los corintios practicaban antes de ser creyentes. Cuando se convirtieron, pues quisieron, no es que quisieron, se trajeron todo eso adentro a la iglesia y lo siguieron experimentando dentro de la iglesia. Así que pues esa era la situación en Corintio. Además pues sabían el pasaje de Joel 2:28 donde dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Así que pues dijeron, no, pues a practicar todo eso aquí. Además, pues habían oído de las lenguas de fuego en el bautismo, cuando el Espíritu de Dios vino sobre los hermanos en el día de Pentecostés. Y pues todo eso lo tomaron de una forma equivocada, ¿sí? Así que eso es lo que estaba sucediendo en Corintio. Así que Pablo, ¿alguna pregunta hasta ahí? Si quieren más detalle, pues, como dije, hablamos en más detalle en la predicación del viernes pasado, así que pueden encontrar más detalles ahí en la grabación. Pero, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta ahorita? Yo he escuchado cuando digo, por ejemplo, que, bueno, unos dones ya no se practican. Me han dicho que estoy limitando al Espíritu Santo. ¿Eso sería verdad? Cuando dices que hay ciertos dones que ya no se practican, algunos creyentes dicen que se está limitando el Espíritu de Dios. Sí. Pues sí, es lo que dicen cuando les conviene, ¿verdad? Pero no es eso, y es lo que vamos a ver más adelante, de que algunos dones fueron temporales, porque se necesitaban, pero ya cuando no se necesitaban, ya pues cesaron, ¿sí? Pero vamos a entrar más en detalle en eso, ¿sí? Ah, cuando lleguemos a ese punto. Pero eso no es limitar al Espíritu de Dios, es simplemente ser obediente a lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Es como, un ejemplo sería como seguir la práctica de los sacrificios de animales. Imaginen. Nomás porque, pero la Biblia dice que hay que llevar un corderito, un animalito, como dicen los testigos de Jehová, ¿sí? Sobre algunas cosas que todavía, o los judíos que todavía practican la Pascua. Es cierto que está en la Biblia,
pero pues para eso hay que leerla y entender que hay cosas que ya no se necesitan hacer, ¿sí? Porque ya se cumplieron, ya no hay necesidad de seguirlas practicando. Lo mismo sucede con algunos dones espirituales. Se utilizaron en un tiempo cuando se necesitaban y eran necesarios, pero al correr el tiempo ya no se necesitaban, así que por eso ¿qué? Cesaron. Dios los dio temporalmente, pero vamos a hablar más de eso más adelante, ¿sí? ¿Alguien más? Bueno, pues versículo 1. Primeramente, la importancia de los dones espirituales. Nos dice Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, ¿sí? Y aquí el apóstol Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La palabra acerca de es como si Pablo estuviera diciendo: bueno, pues ahora en segundo lugar vamos a hablar de la importancia de los dones espirituales. Ya que los corintios pues también habían abusado la cena del Señor, podía ser primero la cena del Señor, segundo lugar pues ahora los dones espirituales, ¿sí? Ahora, como mencionamos el viernes, los dones, la palabra dones no se encuentra en la escritura ahí. La palabra de donde se traduce quiere decir espirituales. Espirituales o espiritualidades. O sea, Pablo dice, podemos decir: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los espirituales. Porque la palabra dones no aparece ahí, sino que basado en lo que Pablo va a hablar ahí, damos por sentado que se refiere, es una palabra implicada, o sea que implica que Pablo está hablando, se está refiriendo a los dones. Ahora, esta palabra que se traduce como espirituales o espiritualidades, pues es una palabra neutra. Algunos piensan que se está refiriendo a personas, ¿sí? Ahora, cuando dice aquí: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los espirituales, o sea que se está refiriendo a personas que son más espirituales que otros que eran carnales, ¿sí? Pero, como vamos a ver que el tema del cual Pablo está hablando es acerca no de personas, sino de cosas, y esas cosas tienen que ver con los ¿qué? Dones. Porque más adelante, por ejemplo, en el versículo 4, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, ¿sí? Pero el Espíritu es el mismo. Y luego en el versículo 9, ¿qué dice? Ahí mismo en este capítulo 12. ¿Alguien lea? No quiero que se me duerman. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Y el versículo 28? Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y luego los versículos 30 y 31 dicen: ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Así que, como pueden ver,
no es posible que Pablo estuviera hablando de personas espirituales, sino ¿de qué? Dones. ¿Sí? Ahora, en el capítulo 14, versículo 1, el apóstol Pablo dice, seguid el amor y procurad, ahí se usa también la misma palabra, ¿sí? Dice, seguid el amor y procurad los espirituales. Ahí como se está usando la misma palabra, no pueden ser personas, ¿sí? Porque luego Pablo continúa diciendo, pero sobre todo que profeticéis, ¿sí? Así que ahí en esa parte no se puede referir de ninguna manera a personas. ¿Se tiene que referir a qué? A dones. Porque el profetizar, que dice, sobre todo que profeticéis, se está refiriendo a alguien que tiene el don de ¿qué? Profetizar, ¿sí? Profecía. Así que por eso la palabra se implica, aunque no esté ahí, se implica, ¿sí? Y luego, pues al empezar, Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. Donde pues Pablo utiliza esa frase para llamar la atención. O sea, que de lo que va a hablar Pablo es de suma importancia y que se debe poner ¿qué? Atención. Por eso dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. Así como lo dijo en el capítulo 10:1, ¿verdad? En relación con las experiencias de Israel en el desierto bajo el liderazgo de Moisés. Así que Pablo también la usa para animar a sus lectores a que presten atención a esta verdad clave. Es la forma de Pablo de llamar la atención a sus oyentes, ¿sí? Para que presten atención. Ahora, por esa razón es que los dones espirituales son de suma importancia, porque la iglesia no puede llevar a cabo su obra sin los dones espirituales. No puede crecer y no puede, ¿cómo se dice? Edificarse sin los dones espirituales. Por eso es de suma importancia. Así que el apóstol también les asegura a los corintios que era posible para ellos conocer la verdad acerca de los dones espirituales y que, por supuesto, Pablo estaba dispuesto a enseñarles, ¿sí? Porque hay personas que tal vez piensan, bueno, pues yo creo que yo no puedo aprender acerca de los dones espirituales. No, es posible, claro que es posible. Y Pablo pues estaba dispuesto también a enseñarles, ¿sí? Y pues ahora pues aquí también es posible entenderlos y es posible que se les enseñe también, ¿verdad? Por eso estamos aquí dando esta clase. Y también Pablo les va a enseñar cómo determinar cuáles son los dones verdaderos y cuáles son los falsos, ¿sí? Falsos y satánicos. Y debido a que habían usado malos dones verdaderos, también les dice cómo usarlos correctamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque los corintios tenían todos los dones, ¿sí? Tenían todos los dones, pero los estaban usando ¿qué? Mal, ¿sí? Entonces Pablo pues dice que en nada carecen, que tenían todos los dones, pero una cosa es tenerlos y otra cosa es usarlos de una manera equivocada. Además, cada creyente recibe un don del Espíritu de Dios cuando pasa a ser parte del cuerpo de Cristo, ¿sí?
¿Por qué? Porque los dones espirituales son canales primordiales que el Señor utiliza para hacer que los creyentes sean como Cristo en el mundo, que sean su cuerpo visible y manifiesto. ¿Sí? Todo lo que Jesús practicó, todos esos dones, manifestó más bien todos esos dones, ¿sí? Cuando Él estuvo en la tierra como humano. Y ya que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pues Él quiere que la iglesia continúe manifestando esos dones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada uno de esos dones es su expresión perfecta en la propia vida y ministerio de Jesús. Su iglesia continúa viviendo su vida en la tierra por medio del poder de su Espíritu que obra a través de todos los creyentes dotados. ¿Okay? Así que por eso es que es de suma importancia. Esa es la importancia de los dones espirituales. La iglesia no puede llevar a cabo su obra sin los dones espirituales. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la fuente de esos dones? ¿Cuál es la fuente de los dones falsos? Porque es lo que no solamente los corintios estaban usando los verdaderos de una manera equivocada, sino que habían introducido a la iglesia dones falsos, ¿sí? Que habían practicado en sus religiones anteriores, de las cuales ellos provenían, ¿sí? Dice, entonces aquí vamos a ver la fuente de esos dones falsos. Versículo 2 dice, ¿sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos? ¿Sí? Ahora, ¿qué es gentiles? Todos sabemos que hay gentiles y hay judíos, ¿no? Gentil es todo aquel que no es judío, es un gentil. Pero fíjense que por eso es importante que se tome las palabras dentro de su contexto. Aquí se está refiriendo a los que no son judíos. Dice, ¿sabéis que cuando erais gentiles, ¿sí? ¿Puede una persona dejar de ser gentil? Si no es judío, si una persona no es judía, ¿se puede convertir en judío? No, ¿verdad? Entonces la palabra gentil ahí no significa algo racial, ¿verdad? Sino ¿qué significa aquí la palabra gentil? Aquí en esta parte, gentil significa alguien que no conoce a Dios, un impío, un no creyente, ¿sí? Porque dice, sabéis que cuando erais gentiles, los corintios nunca van a dejar de ser gentiles porque no son judíos, así que no se está refiriendo a eso, sino le dice, sabéis que cuando erais, ¿qué? Impíos. Cuando eras no creyentes, cuando no creían en Cristo Jesús, ¿sí? ¿Qué es lo que estaba pasando? Se os extraviaba, ¿sí? Se os extraviaba, ¿sí? Así que una de las principales características de la mayoría de las religiones paganas era la ¿qué? Idolatría, ¿sí? Pablo dice que como antiguos, también es gentiles aquí se deben ser pagano, ¿verdad? Que es lo mismo alguien que no cree en Dios, ¿sí? Al menos no en el Dios verdadero. Así que Pablo les dice que como antiguos paganos hubo un tiempo cuando a los cristianos corintios, a los que ya eran cristianos ahora, se os extraviaba, llevándolos como se lleva a los ídolos mudos, ¿sí? Así como a nosotros nos extraviaron, ¿sí?
todos aquí venimos me imagino que del catolicismo, ¿no? Y a todos nos extraviaron llevándonos ¿a qué? A los ídolos, ¿sí? ¿Por qué? Porque éramos paganos, no conocíamos a Dios, no conocíamos su escritura, así que pues nuestros seres queridos, pudo haber sido nuestra mamá, nuestro papá o alguien más, nos extravió llevándonos ¿a quién? A la adoración de ídolos, ¿sí? Y precisamente la palabra extraviaba se refiere a alguien que es llevado bajo guardia armada a la prisión o a la ejecución. Imagínense, porque así nos llevaban. En 2 de Timoteo 3:6 es donde se usa también esa palabra. Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas, o sea, también se traduce como llevar cautivo, a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Así que antes de que una persona sea salva, es llevada ¿qué? Cautiva, o es cautiva de Satanás. Todos en algún tiempo éramos cautivos de Satanás, éramos prisioneros de Satanás, éramos esclavos de Satanás, ¿sí? Y de nuestra propia naturaleza depravada. Estábamos espiritualmente ciegos y espiritualmente débiles y no podíamos, fíjense, no podíamos impedir que nos llevaran a la idolatría, ¿sí? Ahora, nosotros pensábamos que antes éramos libres, ¿no? Y tal vez, como piensan muchos hoy en día, y nosotros también pensábamos, oh no, yo no quiero convertirme al cristianismo porque yo no quiero apegarme a no hacer esto o hacer aquello, porque ahorita aquí pues yo soy libre, hago lo que yo quiera. ¿No era esa nuestra forma de pensar en algún tiempo atrás? ¿Sí o no? ¿No es tal vez eso es lo que les han dicho a ustedes? En más de alguna ocasión, oh no, yo no quiero el cristianismo, no quiero ir ahí porque me van a decir que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, y no, yo soy libre, yo quiero hacer lo que yo quiera, ¿sí? O sea, la gente piensa que está libre, pero nadie está libre, ¿sí? Están cautivos. Y lo peor de todo es que ni siquiera se dan cuenta de que están cautivos, de que son prisioneros del pecado y de Satanás. Ellos piensan que están haciendo su propia voluntad, pero no están haciendo su propia voluntad. ¿Han escuchado del libre albedrío? ¿Albedrío se escribe así? ¿Ah? ¿Albedrío? Sí, no, pues yo tengo todo, Dios nos dio libre albedrío, ¿sí? Pero ¿qué significa libre albedrío? Nadie tiene libre albedrío, sí saben, ¿no? Eso no existe. Nadie es libre. ¿Por qué? Porque o somos esclavos de Satanás o somos esclavos de Cristo, ¿sí? No hay punto neutral, no hay punto medio, ¿sí? Como dijo Jesús, o recogen o desparraman. o recogemos o desparramamos, ¿sí? No hay nada en medio. Así que la persona que dice yo tengo libre albedrío no tiene libre albedrío, ¿sí? Porque primeramente es esclavo de Satanás, es esclavo del pecado y es esclavo de su naturaleza caída. Todo lo que una persona que cree que es libre piensa es en pecar. Quizás puede escoger qué clase de pecado puede hacer. Lo que una persona no puede hacer es dejar de pecar, ¿sí? Solamente el creyente, una vez que la persona se convierte y pasa a ser de Cristo, entonces sí
tiene libertad, ¿sí?, de escoger pecar o no pecar. Pero la persona que es un impío, que es un pagano, nomás tiene, lo único que puede hacer es pecar. ¿Sí entendemos eso? Porque no pecamos porque, no nos hicimos pecadores porque pecamos. Recuerden que nacimos pecadores. ¿Y qué hace un pecador? Por naturaleza, peca. ¿Sí? Tan simple y sencillamente como eso. El pecador peca. ¿Sí? El boxeador boxea, ¿sí? Pero el pecador peca, porque esa es la actividad del pecador, ¿sí? Así que, aunque quiera evitarlo, no puede, ¿sí? No puede. Así que, dice Efesios 4:17, que antes los efesios, ¿verdad?, vivían en la vanidad de su mente, ¿sí?, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y no solamente los efesios, esa era la condición de todos nosotros antes de venir a Cristo. ¿Sí o no? Así que, ¿existe el libre albedrío? No, bueno, no es lo que yo digo. Es lo que la Escritura dice, porque tener libre albedrío es poder escoger libremente lo que uno quiera, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, usted dijo que teníamos libre albedrío, pero cuando ya veníamos a Cristo, ¿verdad? De escoger lo bueno y Sí. entre lo malo. Ajá. Una vez que somos creyentes, Una vez. entonces podemos tener libertad de escoger. Antes no. Antes no, porque somos esclavos del pecado. ¿Qué hace un esclavo? Obedecer a su amo, ¿sí? Y si no obedece a su amo, ¿qué le pasa? Lo castigan. Así que lo único que un esclavo puede hacer es obedecer a su amo, ¿sí? Así que lo único que un pecador puede hacer es pecar, porque el pecado es su amo. Satanás es su amo. Y el pagano solamente va a hacer lo que Satanás le dice. Solamente va a hacer lo que el pecado le dice. Solamente va a hacer lo que su naturaleza caída le dice. Ahora, ¿dónde está la libertad de ese pagano? No tiene libertad, ¿sí? Entonces, ¿dónde queda el libre albedrío? No tiene, ¿sí? Bueno, eso fue algo extra ahí, punto extra. Y no es mi opinión, es lo que dice la Escritura, dice Efesios, el pasaje que les di, y no solamente ese, sino hay varios. Dice que antes vivíamos en la vanidad de nuestra mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Sí? Así que y Tito 3:3 dice, esclavos, fíjense, éramos esclavos de concupiscencias y deleites diversos. ¿Sí? Ahora, claro que la gente pues está contenta de vivir en su pecado. Por eso piensan que tienen libertad, porque están contentos ahí. Aman el pecado, ¿sí? Les gusta y quieren seguir allí. Pero la enseñanza aquí es que aunque lo quisieran, no pueden escapar. ¿Sí? No pueden escapar. Y parte de la esclavitud de los incrédulos es la adoración de los dioses falsos, que incluso la tienen los ateos y los agnósticos. O sea, toda gente tiene algo a que adora, a lo cual adora.
porque en la naturaleza caída del ser humano, el ser esclavos del pecado, el ser esclavos de Satanás, o sea, los ídolos son como el imán que jalan a esa persona, ¿sí? Toda la gente se siente atraída a los ídolos, ¿sí? Por eso. Ustedes, hay iglesias falsas cristianas donde traen amuletos, traen ídolos, traen un pañuelito, una agüita, un esto, ¿no? Y la gente pues se siente atraída con esas cosas, ¿sí o no? Y están así llenas, ¿por qué? Porque se sienten atraídos a esos ídolos, ¿sí? Porque está dentro de su naturaleza y no lo pueden impedir, ¿sí? Por más que quieran, no lo pueden impedir. Es como el imán que atrae el metal, ¿sí? No hay resistencia, sino que se van a la adoración de ídolos, ¿sí? Y buscan, ¿sí? Ídolos, porque esa es su atracción. Así que cada uno de ellos es esclavo del pecado, extraviado, llevándole como se lleva a los ídolos mudos, ¿sí? Ahora, la palabra mudos no significa carente de inteligencia, sino carente de ¿qué? Habla. Literalmente los ídolos no pueden ¿qué? Hablar. Ningún ídolo puede responder tampoco a las necesidades del ser humano. Y por definición, un ídolo es la creación, es una creación humana, ¿sí? Es algo que el hombre corta un pedazo de madera, lo talla, lo pone ahí en un altar y se postra a adorarlo. Imagínense la ceguedad del ser humano. Así que una persona no regenerada no puede evitar que lo lleven a alguna forma de idolatría. Ningún ídolo puede evitar también ser mudo, ¿sí? Ya sea que un demonio esté o no detrás de ello, porque ustedes saben que los demonios y Satanás se aprovechan de eso. Y ellos son los que responden a las peticiones que los incautos y personas que son llevadas a la idolatría, pues son Satanás y los demonios son los que contestan. ¿Para qué? Para seguir perpetuando la falsedad, ¿sí? Satanás se presta, porque el trabajo de Satanás es engañar. Así que, tristemente, muchos de los cristianos corintios habían vuelto a caer en algunas de sus antiguas creencias y prácticas idólatras. Ya no eran capaces, fíjense, ya no eran capaces de distinguir la obra del Espíritu de Dios de la obra de los espíritus demoníacos, ¿sí? Ya no eran capaces de distinguir los verdaderos dones espirituales de Dios de las falsificaciones de Satanás, de la verdadera adoración a Dios, de la pervertida adoración a los ídolos. Se perdieron las bendiciones de Dios y no recibieron ninguna de los dioses mudos a los que se sentían atraídos, ¿sí? Así que esa es la fuente de los dones falsos. Ahora, ¿cuál es la prueba de los dones espirituales? ¿Cómo sabemos cuáles son los dones buenos, los reales? ¿Qué dice el versículo 3? Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, ¿sí? Aquí está la prueba
Aquí vamos a ver cómo podemos distinguir un don falso de uno real. ¿Sí? Ahora, Satanás pasa mucho tiempo en las iglesias, ¿eh? Y en las iglesias verdaderas, no en las falsas. O sea, Satanás no molesta a los budas, Satanás no molesta a los católicos, no molesta a los testigos de Jehová, no molesta a los budas, a todos, ¿ah? Por eso muchos dicen, no, el cristianismo hay muchas contradicciones, unos se pelean con otros, alegan mucho. Acá, mira, todos creemos lo mismo, contentos ahí, nadie tiene, ¿cómo se dice?, argumentos. ¿Por qué creen? Pues Satanás ahí está, ya esos ya no los, ya son de él, así que ya no hace nada por que piensen de otra manera, o sea. Pero donde más obra Satanás es en la iglesia verdadera, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ahí están las personas en peligro de creer la verdad, lo cual él no quiere, ¿sí? Así que ahí es donde está más activa donde él está más activo, él y sus demonios. Ya los que ya están engañados, pues ya son de él, o sea, ya no tiene por qué estar trabajando ahí. ¿Sí? ¿Sí entendemos esa parte? ¿Sí? Así que Satanás pasa mucho tiempo en la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque en ningún lugar está más dispuesto a pervertir al pueblo de Dios que allí donde están adorando al verdadero Dios. ¿Sí? Los otros ya están pervertidos. ¿Ya? ¿Qué más? Y al parecer algunos miembros de la iglesia en Corintio eran tan carnales y estaban tan confundidos y su adoración tan paganizada y frenética que permitían incluso que el Señor fuera maldecido dentro de su propia congregación. Fíjense, imagínense que alguien, fíjense, de repente un hermano se levanta y dice, yo tengo una profecía, el Señor Jesucristo es maldito. Y los demás, amén hermano, amén. Como cuando los hermanos se duermen, ¿no? Y de repente, oh sí, amén, amén. Sí, no saben ni lo que están diciendo, pero le están diciendo amén. Pero algo así se estaba llevando a cabo. ¿Y saben por qué maldecían al Señor Jesucristo? Porque, ¿qué dice la Escritura? Maldito es el que es colgado ¿en qué? En un madero. Los judíos no podían concebir la idea de que su Mesías hubiera sido colgado en un madero. ¿Sí? Para ellos era la piedra de tropiezo, por eso no lo pueden aceptar, ¿sí? Entonces, en ese movimiento, algunos que tengo palabra de profecía, ¿ok? El Señor Jesucristo es maldito, algo así, ¿verdad? Y todos los demás, amén. ¿Sí? Ahora, ese don que según ese creyente estaba manifestando, ¿era falso o era verdadero? Era falso. Falso, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué dice Pablo aquí? Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama ¿qué es anatema? Maldito. Maldito, ¿eh? Maldito a Jesús. Imagínate, un verdadero creyente no va a maldecir a Jesús, ¿o sí? No, si el Espíritu de Dios está ahí, por ninguna razón un verdadero creyente va a decir que Jesús es maldito, que es anatema. Pero si alguien lo dice, ese no es un don verdadero, es un don falso, ¿sí? ¿Amén? Ahora, Pablo reprende a toda la iglesia por permitir semejante impiedad y por tener tan poco discernimiento acerca de lo que es espiritual y lo que es demoníaco. ¿Sí? Eso es demoníaco. Y da dos principios, uno negativo y uno positivo para probar la validez de los dones espirituales y su uso. Y el apóstol menciona en los capítulos del 12 al 14 varias pruebas, ¿verdad?
pero hay una prueba negativa. Primeramente, es que los que llaman anatema a Jesús, cualquier persona que llame anatema, que maldiga a Jesús, no habla por el Espíritu de Dios. Fíjense, hoy en día mucha gente maldice a Jesús. Se dan un martillazo en el dedo y ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Jesús. Es más, hasta algunos creyentes, ¿verdad? Piensan mejor Jesús que decir, achis. Pero es una forma de maldecir a Jesús. ¿Sí? Ahora, alguien que usa el nombre de Jesús de esa manera, ¿qué está haciendo? Maldiciendo a Jesús, ¿sí? Ahora, si alguno de ellos afirma que hablan por el Espíritu de Dios, ¿le vamos a creer? Si constantemente de una u otra manera están maldiciendo a Jesús, pues no, ¿verdad? Es claro que esa persona no tiene el don del Espíritu de Dios, ¿sí? Pero hay muchos que maldicen a Jesús y dicen que tienen el don, ¿sí? El don del Espíritu, cuando en realidad no lo tienen, porque nadie que tiene el Espíritu de Dios llama anatema ¿a quién? A Jesús, ¿sí? Es la prueba negativa. Pablo les dice a los corintios que ninguna expresión blasfema de esa clase podía venir para nada por el Espíritu de Dios. Nada podría ser más lógico y evidente, pero los corintios habían llegado a juzgar la naturaleza y uso de los dones sobre la base de la experiencia, ¿sí? Miren, eso no ha dejado de cesar. O sea, ellos basaban que las cosas que hacían eran de Dios en base a lo que ellos estaban experimentando, ¿sí? Si una persona de repente empezaba a hablar en lenguas y decía, no, pero me salen y porque yo lo experimento, pues esto tiene que ser de Dios, ¿sí? Están basando su experiencia como si en realidad fuera de Dios. ¿Y es la manera de discernir? No es lo que nosotros experimentemos, ya sea bueno o malo, no en base a eso tenemos que basar la verdad de Dios. ¿Sí? No sé si lo dije bien. Nuestras experiencias no deben de comprobar si algo es que viene de Dios o no. ¿Sí? Porque a lo que nosotros tenemos que basar es la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? ¿Lo que estoy haciendo se encuentra en la Escritura? Si no está en la Escritura, ¿quién está mal? Amén. ¿Quién está mal? Pues yo. Pues yo, o sea, si no lo encuentro en la Escritura y lo busco y lo quiero acomodar, busco un pasaje que se apegue a mi experiencia para decir que es algo real. No, últimamente yo estoy en mal. La Escritura no puede estar mal, ¿sí? No puedo contradecir lo que la Escritura dice. Así mi experiencia sea tan real, ¿sí? Los apóstoles no usaron sus experiencias para enseñar. Miren, Juan, Pedro y Jacob vieron a Jesucristo en la transfiguración, pero ¿hablaron de ello? ¿Enseñaron de ello?
Pablo fue llevado al tercer cielo. ¿Pablo habló de ello? Esa fue una experiencia de Pablo, lo cual nosotros como los demás creyentes no podemos experimentar, fue individual de él, ¿sí? Pero Pablo nunca enseñó cosas basadas en esa experiencia que él tuvo y fue real y verdadera, mas él nunca utilizó esa experiencia para enseñar, ¿o sí? ¿Cómo se dice? Su base era la escritura, ¿sí? Explicar toda la escritura, no hablar de sus experiencias, ¿eh? Sino la escritura. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que tiene ¿qué? Poder. ¿Amén? ¿Sí entendemos eso? Así que, pero los corintios, porque tenían esa experiencia y de repente les salía que, oh, Jesús es anatema, oh, amén, amén, o sea, está hablando por medio del Espíritu de Dios, amén, ¿sí? Pues no. Ahora, cuanto más impresionante, llamativa, extraña y poco común era la práctica, tanto más era aceptada y respetada, ¿sí? Entre más llamativa fuera la señal o lo que dijeran, pues más atractiva se les hacía y más querían hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque habían vuelto a caer al éxtasis y al entusiasmo que practicaban en sus religiones paganas, ¿sí? Donde precisamente hacer eso les traía más atención de los demás, ¿sí? Ahora, es posible que esa persona que llamó anatema a Jesús fuera judía, ¿sí? Porque la ley enseñaba, ¿verdad?, que toda persona que es colgada en un madero es maldito por Dios es, como nos dice en Deuteronomio 21:23. Muchos judíos consideraban que Jesús había sido maldecido por Dios al ser crucificado, ¿sí? Ahora, cuando una persona en cualquier congregación se levanta y dice, tengo palabra de profecía, tengo una palabra profética, si menciona lo que dice la Escritura, no se necesita. ¿Por qué? Porque ya está ahí en la Escritura. ¿Sí o no? Y si dice algo que no está en la Escritura, pues menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no está en la Escritura, ¿para qué queremos escuchar eso? ¿Amén? Y si está en la Escritura, pues claro, ya está ahí. ¿Por qué vamos no necesitamos que alguien nos recuerde que está ahí, a menos que nos esté enseñando y esté tomando ese pasaje? Pero que se levante y tenga palabra de profecía y recite un versículo. ¿Se necesita eso? ¿Verdad que no? Mas, sin embargo, hoy en día se hace eso, ¿sí? Y le llaman, no, tengo una palabra profética. Ya está escrita, ya no es profética. O sea, ya está escrita, ya ha sido revelada. ¿Amén? Bueno. Ahora, ustedes saben que Pablo, cuando era Saulo, forzaba a los cristianos ¿a qué? A maldecir a Jesús, ¿sí o no? Él mismo dice que él era blasfemo, sí, porque perseguía a Jesucristo. A la iglesia. Perseguía a la iglesia, los creyentes. Así que ya sea una persona judía o gentil, el que diga que es cristiano y afirme que lo que dice o hace es espiritual, no significa que lo sea, ¿sí? Pablo pone delante de sus ojos lo que es evidente, ¿sí? Sin poder creerlo, pregunta, ¿cómo es posible que estén tan confundidos? ¿Sí?
cuando eran paganos, no podías evitar ser engañados y ciegos. No podían evitar ser extraviados. Pero como ahora que sois verdaderamente cristianos, ¿cómo es posible que fallan en reconocer a los que obviamente no lo son? ¿Sí? O sea, los corintios habían perdido todo sentido de discernimiento. Así que esa es la prueba negativa. Nadie que llama al Señor Jesús anatema está, ¿cómo dice? ¿Cómo dice el pasaje? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Así que eso es una prueba. Si una persona en algún momento maldice al Señor Jesucristo, no tiene el don espiritual. Amén. Es un don falso. Alguien que dice que tiene un don y contradice lo que la palabra de Dios dice, al menos tenemos que tener ese poco discernimiento, ¿no? Ahora, la prueba positiva. La segunda parte de la prueba es también doctrinal y es sencilla, que es la carta opuesta de la negativa, ¿verdad? Nadie puede llamar a Jesús Señor sino ¿por qué? El Espíritu Santo, ¿sí? Ninguna persona que no sea un verdadero creyente puede decir que Jesucristo es Dios. Amén. Sino por el Espíritu. ¿Sí? La mayoría de las falsas religiones tienen problemas con la divinidad de Jesucristo. ¿Sí o no? De alguna o de otra forma no están de acuerdo con lo que la Escritura dice acerca de Jesucristo. Amén. Así que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Esa es la prueba positiva. Y Pablo está hablando de una confesión sincera, de corazón, sincera, ¿sí? O sea, porque que venga por parte del Espíritu de Dios que reside en la persona. Porque cualquier persona puede decir, oh, Jesucristo es Dios. ¿Sí o no? Pero que verdaderamente lo crea, lo sienta, ahí es algo diferente. ¿Sí? Jesús dijo allá en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué? Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está, ¿qué? En los cielos. ¿Sí? Hay muchos que dicen yo creo en Jesucristo, yo creo en el Señor Jesucristo, pero en la mayoría de veces no es una confesión sincera, ¿sí? O una confesión verdadera. La confesión verdadera está basada en la fe genuina y su auténtica marca es la obediencia a la palabra de Dios, ¿sí? La marca es la obediencia a la palabra de Dios, lo que les dije anteriormente. Si yo, porque tuve una experiencia, cualquiera que haya sido, un sueño, una visión, lo que sea, no importa. Pero si no aparece en la Escritura, ¿es mi experiencia verdadera? Bueno, es verdadera para mí, pero no voy a propagar que mi experiencia la tengan otros, ¿o sí? ¿Sí o no? Los veo muy serios.
Ni tampoco puedo decir que ya porque yo tuve esa experiencia, pues esa va a ser una doctrina de la iglesia, ¿sí? Que todos debemos de participar y tratar de buscar, ¿sí? No, porque yo, si no está en la escritura, yo estoy mal. Aunque mi experiencia sea real y verdadera. ¿Amén? Sí entendemos eso. Porque alguien puede estar sinceramente equivocado y no saberlo, ¿eh? Cuando hablamos de sinceridad. Así que de esa manera, y pues ya se nos acabó el tiempo, pero vamos a seguir en esa prueba positiva. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito más de esa prueba positiva. Pero esa es la manera de discernir qué don es verdadero y qué don es falso. ¿Sí entendemos? Todo comienza de quién lo dice, ¿sí? Y qué es lo que está afirmando. Si entendemos esas dos cosas, la negativa y la positiva, dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Si lo hacen de cualquier manera, no es un don verdadero, no es un don espiritual, ¿sí? Y la otra es la parte opuesta. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, ¿sí? Que es precisamente el problema que tienen todas las religiones falsas, que no pueden llamar así sinceramente y verdaderamente que Jesucristo es Dios. No pueden. ¿Por qué no pueden? ¿Por qué no pueden? Porque el Espíritu de Dios no reside en esa persona o en esas personas. Amén. Lo podrán decir de los labios para afuera, pero realmente cuando se confronta a la persona, así sinceramente, lo van a negar, de alguna o de otra manera. Amén. ¿Preguntas? ¿Quejas? ¿Comentarios? Un comentario que se me hizo muy interesante que mencionara el éxtasis, porque sí he visto eso, que dicen, oh, aquí no está el espíritu, porque aquí no siento nada, pero realmente están buscando ese éxtasis y autogratificación. Y creo que también podría ser una señal. Sí, los corintios en sus prácticas idólatras que tenían antes, es lo que hacían, ¿sí? Miren, era un éxtasis donde la gente se salía de lo que estaba haciendo. Se podían a correr, a brincar, a hacer orgías, y todo eso les parecía que estaba bien, ¿sí? Porque estaban fuera de sí, ¿no? Ahora, Dios nos dio un cerebro para que pensemos y que tengamos razonamiento, ¿sí? Cuando hacemos algo que es irracional, claro que no es de Dios, porque Dios es un Dios ¿qué? Racional, un Dios de orden. Él no quiere que actuemos desordenadamente, brincando, corriendo, haciendo todas esas cosas, y luego llamarle que eso es del Espíritu de Dios, cuando Dios es un Dios de orden. Ahora, la gente, ese éxtasis, esa emoción, es como una droga para las personas, ¿sí? ¿Sabían? Y muchas personas, cuando van a la iglesia, y también lo hacían por medio de la música, ¿sí? Por medio de personas con cierta voz que hipnotizan a la gente, que son elocuentes y eso, llevan a la gente a un éxtasis, ¿sí? Donde la gente se sale de sí.
Y esa experiencia es como una droga, es como el drogadicto que busca su droga es para sentirse bien. Si va a un lugar y no siente eso, no, aquí el Espíritu de Dios no está aquí, ¿sí? Eso no es el Espíritu de Dios. Amén. Por eso le digo, no basemos nuestras experiencias. No digamos que si no experimentamos algo, entonces no es de Dios. ¿Sí? Bueno, vamos a ponernos de pie y ser despedidos de la escuela dominical. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos guía, que no solamente nos guía, sino nos edifica, nos alimenta, Señor, y también pues nos saca del error.